Yo voy a compartir una palabra con ustedes. Una de las cosas que debemos de tener claro nosotros con el liderazgo, pues primero que ustedes son la gente más cercana al pastor, que sirven en diferentes áreas, y esta gente es la gente más atacada por muchas cosas, ¿verdad? Y cuando les digo esto, son muy atacados porque ellos son la gente que están con el pastor y puede hacer que sean los que vean los defectos del pastor. ¿Sí me va a entender? Y cuando esto pasa, entonces empezamos a ver al hombre y no al hombre de Dios. ¿Sí me va a entender? Y si nos ven como hombres, somos bien feos, somos bien defectuosos, somos bien tremendos, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta de que hay un hombre de Dios ahí, ese hombre carga algo que Dios me puede bendecir, puedo aprender y puedo ser enseñado. Entonces, por eso mismo dice la Biblia, y voy a ir a una historia rápida, que habían dos hermanos. Uno de ellos se llamaba Aarón, la otra se llamaba ¿cómo? María. Aarón y María, ellos dos empezaron a cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué él hablaba con Moisés y por qué con ellos no? No sé si se acuerdan, está en Números capítulo 12, ¿se acuerdan? Y entonces ellos empiezan a enojarse con Moisés. Y la cuestión empieza porque dice que Moisés se casó con una mujer cusita, ¿verdad? No cosita, cusita, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces el asunto es que ella se casa con una mujer cusita, ellos no están muy de acuerdo, y entonces empiezan a criticarlo, empiezan a hablar mal de él. Y cuando empiezan a hablar mal de él, a mí me llamó muchísimo la atención, porque ¿qué les pasó cuando hablaron mal? Se enfermaron. ¿Se enfermaron de qué? De lepra. De lepra, ok. Mire, y aquí es donde voy, ¿verdad? Ellos entraron en un asunto de lepra. Aparte de eso, cuando la lepra les entró y todo lo que pasó, ellos se arrepienten. Pero ustedes saben lo que pasaba con la gente que tenía lepra. ¿Qué pasaba con ellos? Como cuando tuvimos COVID. ¿Qué pasaba cuando alguien tenía COVID? Uy, no se le arrime, métalo en la casa, que no salga. Lo vean a uno como algo raro, ¿verdad? Como un bicho raro, así como algo extraño. ¿Ah? Lo aislaba, pero la gente le tenía miedo a uno, ¿cierto? Porque decían, me va a contagiar, y el tema es que si me contagio me muero, ¿verdad? Era lo que la gente pensaba. Bueno, en el entonces de Jesús, en el entonces bíblico, pasaba lo mismo, no había cura por la lepra, ellos eran aislados, inclusive habían valles completos. Valles, estamos hablando de que había un barrio, una colonia completa donde solamente vivían ellos y ya, nada más. Entonces, ellos eran aislados permanentemente, o sea, ellos perdían todo lo que tenían y se iban. Entonces, cuando esto pasa, Moisés intercede por ellos, ¿verdad? Y le dice, Señor, por favor, son mis hermanillos, aunque son medios, pero son mis hermanillos. Señor, tenga misericordia. Y entonces dice que el Señor tuvo que ellos tuvieron que aislarse. ¿Por cuántos días? 7 días. Dice que por 7 días los aislaron para que su cuerpo se recuperara. No quiere decir que no los aislaron, sí los aislaron. Entonces, aquí voy en este tema porque hoy quiero hablar acerca de algo muy interesante, y es acerca del Zarat. La palabra Zarat se escribe T, con T de Teresita, Z, ¿verdad? De zapato, A-R-A-T de Teresita, ¿verdad? O de tiempo. Zarat, la palabra Zarat significa lepra, ¿ok? La lepra. Pero mi pregunta es, para poder iniciar con ustedes hoy, escúchenme, ¿por qué les dio lepra a ellos? ¿Por qué ellos se llenan de lepra? ¿Qué fue lo que pasó? Murmuraron, ¿verdad? Hablaron mal, ¿cierto? Ok, el hablar mal es la única forma en la cual la gente se llene de lepra. Okay. El problema es que cuando alguien está mal, busca a otros, ¿para qué? Contaminarlos. Y esto hay que tener mucho cuidado.
En un liderazgo tenemos que aprender a cortar la lepra. Tenemos que aprender a cortar esa contaminación. Porque si no se corta, en cualquier momento tenemos problemas serios. ¿Sí? Inclusive la palabra lepra va ligada a la palabra murmuración en el hebreo, que significa lashon hara, ¿verdad? Por ejemplo, el lashon lo que significa es lengua, ¿verdad? Y hara es hablar mal, o sea, la lengua que habla mal. Entonces, cuando hablamos de la lengua que habla mal, hay gente que hace lashon hara. Y cuando hablamos de lashon hara, aquí voy a ir, no voy a hablar muchas palabras así, sino que me gusta mucho siempre ver las raíces de por qué se dice una cosa y por qué se dice la otra. Mire, a mí lo que más me llamó la atención, y es a donde voy, es que una persona, escuchen, se contagia no solamente cuando habla, sino también cuando escucha. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay tres formas en la cual podemos hacer daño. Una es hablando, la otra es escuchando y la otra es del quien estamos hablando mal. La gente dice, Dios lo defiende. Sí, Dios lo defiende. Pero en ese momento la gente cambia el concepto. No sé si me doy a entender. Y al cambiar el concepto también entonces estoy poniendo en mal a alguien que quizás no tiene ningún problema, pero ya por haber escuchado, ya por haber la persona que está ahí hablando, me contagió y estoy listo para la foto, como decimos en Costa Rica. O sea, ya perdí todo. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se llenaba de lepra, ellos lo aislaban. Ahora, ¿qué me está diciendo, pastor? Bueno, lo que le estoy diciendo es que con la lepra no se juega, ¿ok? Y la lepra viene ligada muy fuerte a una palabra que se llama palabra orgullo. Y hoy quiero hablar acerca del orgullo, ¿ok? De eso voy a hablar. Porque normalmente es lo que a todos nos afecta mucho. Y voy a ir a una historia bíblica para que ustedes puedan entrar conmigo en esto y podamos analizarlo juntos. ¿Les parece? Que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿De quién habla ahí? Habla de Naamán. ¿Saben quién es Naamán? El vecino mío, pastor, no, ese no. Naamán, el de la Biblia. ¿Está bien? ¿De qué habla? Naamán. ¿Quién era Naamán? Naamán era un hombre muy importante, ¿verdad? Era un general, era un hombre que se mezclaba con los reyes, era un hombre que tenía poder, era un hombre muy importante, pero dice al final, pero era leproso. Se los voy a leer literalmente. Dice Naamán, dice, general del ejército del rey de Siria, era varón grande, no era cualquiera, ¿cómo era? Grande, delante de su señor, o sea, el hombre estaba muy bien parado delante del rey. Dice, y lo tenía ¿en qué? En alta estima. No solamente era un hombre que era grande, que estaba bien, sino que el rey lo tenía como alguien muy cercano, o sea, alguien en el cual él confiaba. Y vea lo que dice, delante de su señor y lo tenía en alta estima ¿por qué dice? Porque era un vago, porque era un haragán. ¿Qué dice ahí? Porque por medio de él había Dios dado ¿qué? Salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. O sea, era un hombre que había demostrado que era muy bueno, ¿verdad? Pero ¿qué? Ahí está el pero. Hay gente que es talentosísima. Hay gente que usted la ve parada en un púlpito y dice, hasta que se le llegan las babas a uno. Dice, wow, este hombre habla bien, este hombre toca bien el instrumento, este hombre mueve bien las banderas, esta persona dice, wow, mire, lo habla inglés, francés, italiano, y puede hacer el traductor que no tenemos cuando venga un gringo. Wow, esto es aquí. Y usted lo ve talentosísimo, ¿verdad que sí? Y así era Naamán. ¿Pero qué tenía? Lepra. Y entonces aquí es donde uno tiene que tener claro, ¿verdad? Que aquí hay un problema y la lepra es un problema espiritual.
Hoy día la lepra está erradicada, aunque existe, hay gente que le da lepra, pero ya no se mueren ni los aíslan, sino que los tratan, ¿verdad? Entonces, y se curan, ¿verdad? Pero quiero decirle que hay gente que con la lepra espiritual, ¿verdad? Eso está pasando. Y yo quiero que usted entienda aquí, y vamos a entrar en profundidad, vamos a empezar a nadar en aguas profundas, porque quiero que veamos varias cosas que están pasando, porque dice que Naamán, voy a ir a la historia, ya les voy a leer, dice la historia que Naamán tiene una muchachita que trabaja, que no dicen el nombre, quién es, ¿verdad? Nadie sabe quién es ella, pero dice que ella le trabaja a la esposa de Naamán. ¿Y ella de dónde es? Ella es judía. Vamos a leerlo mejor para que usted vea lo que dice. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva, ¿a qué dice? ¿De la tierra de dónde? De Israel. ¿A una qué? Una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Era empleada de la esposa, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y dice, esta le dijo a su señora, ¿qué le dijo? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría ¿de qué? De su lepra. Bueno, aquí hay un punto muy importante. Primero que todo, tenemos que reconocer que aquí hay una muchachita que es judía, que está metida ahí, que conoce el Dios Todopoderoso, que sabe que hay un Dios poderoso, nada más no lo conoce, y le dice a la mamá, a la esposa, le dice, si mi jefe, si su esposo va allá a donde existe un profeta, yo le aseguro que él va a salir sano, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo muy importante porque para mí es muy importante que ustedes entiendan esto. Se cree en los midrashim, en los estudios, digámosle, de los sabios de Israel, ellos dicen que se cree que Naamán le entra la lepra y se contamina de lepra porque él hablaba mal del pueblo de Israel. Acuérdese que Siria, para que usted me entienda, Siria era como Estados Unidos y Israel era como Costa Rica. Costa Rica son 51.000 kilómetros cuadrados. Una cositica. ¿Ven? Cositica, tica, porque no dicen ticos. ¿Verdad? Una cosa pequeñita. ¿Verdad? Y entonces, para Estados Unidos destruir a Costa Rica son segundos, son momentos, ¿verdad? Porque plum, cae, no es lo mismo que pelear contra China o contra Rusia, ahí son otros 100 pesos. Pero contra Costa Rica somos nada, ¿verdad? Entonces, era lo mismo que pasaba. Siria era un ejército poderoso, ¿verdad? Y Samaria está en Israel, y Samaria o Israel era un pueblo como pequeñito. Entonces, cuando dice esto, me llama la atención porque los midrashim hablan de que ellos entraban, mataban a los judíos y todo, y los judíos no se morían, o sea, como que se volvían otra vez a multiplicar. Entonces Naamán hablaba mal de los judíos. Entonces cuando Naamán hablaba mal de ellos, el mismo Dios lo castiga y le pone lepra, lo hace leproso. Nada más que Naamán, por tener plata, él se cubría su lepra. ¿Sí me voy a entender? Entonces no era un hombre que estaba expuesto. Ustedes saben de qué pasa con la lepra, ¿verdad? La lepra es que se empieza a morir la carne y usted no siente dolor. Entonces su carne empieza a podrirse, le empieza a oler feo y todo, pero usted no siente dolor de nada. O sea, usted está muriéndose en vida y ni cuenta se da. Entonces, Naamán usaba mangas largas, usaba trajes enteros, usaba todo, ¿verdad? Formal, digámosle, en aquel entonces, los trajes, digámosle, de guerra, de soldado, de valiente, nadie sabía. Pero sí el rey sí sabía que él era leproso, pero no lo dejaba irse porque era un hombre muy importante y en su casa se daban cuenta que él era leproso. Y entonces, ¿qué pasa? El asunto es que se cree que él hablaba mal. ¿Qué les dije al principio? ¿Cómo entra la lepra? ¿Hablando qué? Mal. Y entonces eso va muy ligado al orgullo, porque la gente que habla mal de alguien es porque se siente superior a alguien. ¿Sí me doy a entender? Siempre cuando usted critica a alguien o habla mal de alguien es porque usted cree que usted está mejor que ese alguien. ¿Sí me doy a entender? Y cuando les digo que se cree que está mejor que ese alguien es cuando nos atribuimos y creemos de que somos más espirituales, de que somos mejores, de que tenemos mejor estado social o condición social, etc. Y entonces mejor inclusive intelectualmente, lo que usted pueda pensar. Y nos damos y nos atribuimos ¿a qué? ¿A qué? A hablar mal de la gente. Entonces, el problema de Naamán era un problema físico, ¿sí me voy a entender? Sí me voy a entender, pero ese problema físico que hablábamos con el pastor no radicaba en su cuerpo físico porque quería, sino porque el problema era un problema espiritual.
era algo que estaba en él internamente. Ok, entonces ya me estoy ubicando en la historia. Yo quiero decirles algo rápido. La historia viene, nos dice, nos ubica, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que tener claro de que la gente, cuando empieza a hablar mal, empieza a enfermarse espiritualmente. Y esto empieza a marcar la diferencia. Ahora, Naamán, si se rozaba con reyes, con gente muy importante, voy a contarle la historia rápida. Dice que él va donde el rey, y el rey le dice, con mucho gusto. Por eso le digo que el rey sabía que era leproso. Le dice, con mucho gusto voy a hacerle una carta para que vaya al rey de Samaria y le entregue la carta, ¿verdad? Y él lo pueda atender y le vaya y le diga al profeta o al hombre que está ahí que ore por usted para que usted se cure, ¿verdad? Y entonces fue muy interesante porque él se mezclaba solamente entre reyes, ¿sí me van a entender? Él se movía entre gente muy importante. Él no hablaba con los plebeyos. Él no hablaba con la gente ahí, los del vulgo. No. Él hablaba con solamente gente muy importante. Y entonces, escúcheme, esto me llama muchísimo la atención porque el problema de Naamán era un problema de orgullo, se lo vuelvo a decir. Y vamos a empezar aquí a entender qué pasa. Dice que cuando él llega, voy a ir antes de leer lo que quiero leer, dice que cuando él llega y está el rey hablando con el profeta, ¿verdad? El profeta Eliseo. Y el rey, ¿qué dice? Viene Naamán con un ejército. ¿Qué dijo el rey? Ya nos van a dejar fritos, nos van a destrozar, nos van a matar, o sea, vamos a morir todos. Viene Naamán y entonces el rey se asusta. ¿Y qué le dice? Eliseo? Estoy parafraseando, usted puede leerlo ahí. ¿Qué le dice Eliseo? Tranquilo, déjenme a mí, ¿verdad? Y entonces Eliseo se va tranquilo y llega a donde el rey, y el rey le dice, vaya donde Eliseo. Entonces se va para donde Eliseo. ¿Verdad? Y aquí es donde viene el asunto importante, porque vamos a ir un momentito a leerlo para que usted vea lo que pasa. Y dice, y en el verso 7, y dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó ¿qué? Sus vestiduras y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él tenía miedo. Él lo que está haciendo es poniendo, si yo no lo hago me va a matar, o sea, ¿verdad? Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó al rey de Israel que había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿qué le dijo? ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que ¿qué? Que hay profeta en Israel. Entonces vino allá y ¿qué le dice el rey? Vaya donde Naamán, donde Eliseo, vaya tranquilo. Entonces aquí empieza la historia, porque a mí me llama mucho la atención lo que está pasando. Y ponga atención aquí porque esto es poderoso y nos va a revelar algo tremendo. Vea lo que dice aquí en el verso 9. ¿Y qué dice? Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Salió a recibirlo? ¿Aló? ¿Qué hizo Eliseo? A ver, leamos, ¿qué dice? Entonces Eliseo, ¿qué dice? Le envió un mensajero. Quedemos ahí. Vamos a ver. Le hago una pregunta. ¿Por qué Eliseo no atiende a Naamán? Si él le dijo al rey, mándeme a Naamán, yo se lo sano, o sea, venga, tráigalo, ¿verdad? Tráigalo. El problema de Naamán no era un problema de lepra, era un problema de ¿qué? De orgullo. Era un problema de altivez, era un problema que Dios tenía que tratar con él. Y entonces cuando llega a ver a Eliseo, ¿qué dice él de Eliseo? Eliseo está en una situación más bajita que yo. O sea, él está en el escalón, él está en un escalón muy bajo. Yo estoy en un escalón muy alto porque yo me muevo en medio de ¿quiénes? De los reyes, de los importantes. Él es un profeta más. Él es cualquier cosa. Entonces, él cuando llega donde Naamán llega donde Eliseo no sale. Le voy a explicar el por qué no sale. Eliseo no sale porque él sabe que, escúchenme, la lepra se contamina a través de la gota. Escúchenme,
La lepra se pasa a través de la boca. Él sabía que él no podía hablar con Eliseo, porque Eliseo era un leproso. Ahora voy a preguntarle, ¿cuántos de nosotros sabemos que hay gente que tiene un corazón dañado dentro del liderazgo, dentro de la casa, dentro de la iglesia, y nosotros seguimos hablando con ellos a pesar de que lo que tienen es lepra? Les estoy diciendo, la lepra se contagia a través de la boca. Por eso cuando Naamán llegó, Eliseo dice, yo no me voy a contagiar con este hombre. Este chavalo tiene un problema serio y él tiene un problema de lepra y él sabe que la lepra se pasa hablando. Por eso cuando usted conozca a un leproso, con los leprosos no hay que hablar ni negociar. ¿Allá empezó a predicar? Sí, ya empecé. Sí, porque el problema de nosotros es que usted escucha a alguien hablando mal del pastor. Muchas gracias. Usted escucha hablando a alguien mal del pastor y a usted no le importa que hable mal del pastor, usted se queda tranquilo, ¿verdad? Pero usted lo que está pasando es que a usted le están pasando, ¿qué le están haciendo? ¿Lo están qué? Contaminando. Y al leproso hay que ¿qué? Aislarlo hasta que sea sano. Y el leproso, si no reconoce que está mal, se va a perder. No sé si me voy a entender lo que estoy diciendo, pero normalmente somos tan poderosos, somos tan capaces que usted se sienta con un leproso a tomar café. Usted lo invita a la casa que vaya y hablan del pastor y se van y llegan primero a la iglesia y en lugar de estar en la iglesia haciendo otra cosa, lo que hablan es hablar mal de la gente, hablar mal de fulano, hablar mal de sutano, hablar mal de perencejo. ¿Te diste cuenta aquella que anda con aquel coso, que anda con aquel problema? ¿Te diste cuenta del pastor? ¿Te diste cuenta de la líder, la que cantó, el que cantó? ¿Te diste cuenta de que fulano? Y empezamos ¿a qué? ¿A qué? Así, ¿a qué? Leshon hará, ¿hablar qué? Mal. ¿Y cómo se contagia la gente? ¿A través de qué? De la boca. Y Naamán tiene un problema serio. Naamán hablaba mal ¿de quién? De los judíos. ¿Cierto o no? Eliseo sabía que Naamán hablaba mal de los judíos. ¿Cierto o no? Él quería que Eliseo saliera, se le tirara los pies. ¡Oh, mi amado! Aquí está el más importante de Siria. Él quería pleitesía, él quería honor y gloria. Y Elías sabía que el problema de él era un problema de orgullo. Y no hay nada más fuerte que el orgullo. Siempre he dicho, el orgullo es la raíz de todos los pecados. Les voy a revelar algo, voy a salirme del contexto. ¿Quieren aprender algo? Pongan atención. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, verso 1. ¿Ustedes saben por qué se reveló Satanás en el cielo? Porque hubo contaminación, hablaban, creían. Bueno, había contaminación. Pero antes de la contaminación, ¿por qué cree usted que Satanás se reveló? Porque el pecado nació en el cielo, no en la tierra. ¿Cierto o no? Ok, pero fue por orgullo. Les voy a demostrar el por qué fue. Vamos todos juntos, ¿está bien? Génesis 1:1, ¿qué dice? Ok, es simple, ¿verdad? Todos lo hacemos de memoria. En el principio Dios creó. Pongan atención, en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Ahora váyase al capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estos son. A ver, léamelo a alguien fuerte, por favor. Con voz de predicador, de profeta, voz de ungido de Jehová. A ver, léamelo, por favor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué decía ahí? ¿Qué diferencia ve usted de ese capítulo 1:1 a ese capítulo 2:4? ¿Cuál es la diferencia? A ver, empecemos a conversar un poquito. Los veo como que muchos vienen así como recién levantándose. No, ya sacúdanse, digan, yo estoy despierto, ya, diga, ¿verdad? Escuchen, vamos. Y pónganme atención. ¿Qué dice? ¿Cuál es la diferencia? A ver, le voy a dar chance para que usted analice cuál es la diferencia que hay aquí. Hay una diferencia. Se lo voy a leer. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí dice, estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová creó la tierra y los cielos. ¿Cuál es la diferencia? No, ahí no dice ejército. No dice ejército, pongan atención, ¿qué es lo que dice ahí? Lea. El 2:4. ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 1 y 2:4? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que uno primero creó y luego hizo. Ok.
Ahí está bien, es un buen punto, pero hay otra diferencia ahí. Hay algo sencillísimo. Okay. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. A ver, ¿cuántos se dan por vencidos? Fácil. Ok, se los voy a explicar para no perder mucho tiempo, porque ahorita viene el pastor Mauricio y ya lo que me queda es media hora. Póngame atención. Voy a explicarles qué pasa. En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos. Cuando habla de cielos, está diciéndole, acuérdense que en la Biblia, si algo va primero es porque es más importante. ¿Cierto o no? En la Biblia no hay nada puesto por casualidad. Si va primero apóstoles es porque tienen una autoridad mayor. Segundo, ¿qué dice? Apóstoles, profetas, ¿qué dice? Maestros, pastores y evangelistas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay una autoridad que mayor. Entonces, aquí hay algo muy diferente, porque aquí dice que Dios primero creó los cielos, y cuando habla de cielos está hablando de los seres espirituales. Él primero creó ¿quién? ¿A quién? A los ángeles. Y los ángeles eran lo más importante en el cielo, ¿cierto o no? Ahora, ¿qué dice en el 2.4? ¿Qué dice en el 2.4? Dice al final, dice, el día que Dios hizo, cambió. Ya no eran más importantes los cielos. Ahora, ¿qué era más importante? La tierra. Satanás se dio cuenta que él pasó a ser segundo. Cuando usted mueve a alguien de puesto y lo pone en otro lado, se revela, entra el orgullo y empieza a hablar mal. En ese momento, ahí está la raíz del por qué Satanás se revela en contra de Dios. Él se enoja con Dios y le dice, ¿cómo es posible que yo, siendo el querubín precioso, que yo solamente que mueva mi boca, suena música, sale música, que estoy lleno de piedras preciosas, que soy algo espectacular, y tú dices que ahora lo más importante son los hombres? Ayer lo dije en la noche, nada más que no lo dije con base bíblica. Aquí dice que en el principio lo más importante, ¿quiénes eran? Los ángeles. Pero Dios dice después de aquí, ¿qué dice? Pero ahora dice Dios, voy a cambiar el asunto. Y ahora lo más importante, ¿qué va a ser? La tierra. Y digo, lo más importante somos usted y yo. Y Satanás nunca quiere y nunca está de acuerdo en ser el segundo. Él siempre quiere ser el primero. Por eso los orgullosos nunca aceptan un segundo puesto. Ellos siempre quieren ser los que figuren, quieren ser los que están arriba, quieren ser los mejores en todo, porque si usted los pone de segundos, no están de acuerdo, se enojan y se pelean. Aló, usted quiere sacar lo que está en el corazón de un líder, muévalo de puesto y póngalo en otro lado. Usted no le sirve a Dios por el puesto, usted le sirve a Dios porque Él es Dios. Pero el problema nuestro es que usted cree de que un puesto es mayor que otro. Entonces el pastor dice, ya no va a cantar hoy, usted lo que va a hacer es que de aquí en adelante va a manejar a los niños. Pero los niños nunca están en el culto, porque tienen que estar allá al otro lado viendo chiquitos, ¿cierto o no? Entonces ya dejó de figurar aquí arriba. Entonces ya ahora no está cantando. Oh, aleluya. Y la gente la conoce, y la gente cuando sale del culto, ay, qué lindo que canta usted, varón, como Dios lo usa. ¿Me va a entender? Y de un pronto a otro lo agarran y lo meten a trabajar con los niños y ya no se ve, nadie le da aplausos, nadie le dice que qué lindo que canta y nadie. Entonces en ese momento el orgullo empieza a ¿qué? A tomar control, se empieza a llenar de lepra y empezamos a ¿qué? A hablar mal. Entonces Naamán entra, llega donde Eliseo, y Eliseo no habla con él, porque Eliseo tiene claro que la lepra se contagia a través de ¿qué? De hablar. Y entonces Eliseo lo que manda es que le da una orden. Y el problema de Naamán era un problema de orgullo. ¿Era un problema de qué? Orgullo. De orgullo. Él pensó que lo iban a recibir con opulencia, con pleitesía, que le iban a decir, pase, hombre, ¿verdad? Y entonces el problema es que Naamán, en el momento que él sanara su corazón, su lepra se iba a ir. No hay necesidad de que se sumergiera 7 veces. ¿Por qué cree usted que Naamán lo mandan a sumergirse 7 veces? ¿Por la lepra? ¿Por el río? Por el orgullo. Hay cosas que usted va a tener que hacerlas muchas veces hasta que sea machucado. Porque no queremos entender. No queremos entender mucho. Entonces el liderazgo está peleando y peleando y peleando. Y usted dice, Dios, entre más pelea, más lo machuco. ¿Saben lo que es machucar, verdad? Ajá. Más lo quiebro.
Porque esto fue lo que pasó con Naamán. No fue que le dijo que el número, como la gente dice, el 7, el número perfecto de Dios. Yo estoy de acuerdo, tiene el número de Dios. El 7 tiene muchos significados tremendos, sí. Pero en este caso no era un asunto de número. Era un asunto de ¿qué? De orgullo. Y no hay nada más terrible a un orgulloso que quebrarlo, que machacarlo. Y cuando usted lo machuca o lo machaca, como usted quiera decir, escúcheme, tiene problemas serios. Y entonces aquí es donde viene, óigame, viene el problema con quién. Viene el problema con quién, con Naamán. Y le dice Eliseo, Jesse era el criado, hágame el favor y le dice a ese que anda ahí jugando de Tim McCoy, ¿es verdad? Jugando de llanero, dígale que vaya y se meta al río 7 veces. ¿Y qué fue la reacción de Naamán? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo? Si yo pensé que me venía a recibir, venía con... A mí nadie me ha hecho eso. A mí nadie me ha puesto por menos. De mí nadie se ha burlado. Cuando a un orgulloso se le toca el ego, ¿qué es lo que pasa? Apunte ahí, se está apuntando la palabra ego. Vamos a hacer un acróstico. Ego. La palabra E significa la G significa gran. La O significa oponente. ¿Qué es el ego? El gran oponente. Nuestra lucha está con el ego. Es el que se opone siempre en nuestras vidas. Entonces, cuando un líder está siendo procesado, tiene problemas fuertes. ¿Sí me doy a entender lo que quiero decir, la iglesia? Sí. Es fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, llegó, y muy rápido, dice, llegó que estaban hablando mal de, ¿cómo se llama? De David. Y David está en un asunto tremendo ahí porque está en problemas con su hijo Absalón. Y entonces dice que llega un hombre y lo maldice y le dice y todo lo demás. Y está en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Apúntelo ahí, 16, Primera de Samuel 16:5. Yo se la comento nada más. Dice que David, en lugar de enojarse, ¿sabe qué dijo? Empezó a decir cosas feas. ¿Y sabe qué dijo David? Bueno, él es un hombre de Dios. Si él está diciendo eso de mí fue porque Dios se lo dijo. Dígale que está a su lado, dígale. El orgullo se mata con la humildad. No hay otra forma. David era el rey y dice, si él me está maldiciendo, tranquilo, yo no voy a pelear. Él es un hombre de Dios. Fue que Dios se lo dijo. Y el otro decía, pero yo lo mato, yo no peleo, yo le saco la lengua, se la corto. Pero aquellas cosas que pudo haber dicho. Y le dijo a David, tranquilo, él es un hombre de Dios. Si él está diciendo eso fue porque Dios se lo dijo. Tranquilo. No hay nada más insoportable para un orgulloso. Escúcheme, alguien sencillo y humilde que no le dé bola. Eso los pudre, los enoja, esto los pone a hervir. No sé si me va a entender. Porque el orgulloso siempre está buscando razones para pelear. Usted ve un orgulloso en un restaurante, llega y si se encuentra un pelo, hace un escándalo. Usted un orgulloso, escúcheme, siempre quiere ser el que figura. Una persona orgullosa que es perfeccionista, él por ejemplo le pide al esposo que le ayude a lavar trastes y el esposo lava trastes, quizás lo hace bien pero no lo hace a la rapidez de ella y entonces ella se enoja porque ella dice es así, o el esposo le pide a la esposa haga esto y si no lo hace como él dice hay un problema serio porque el orgullo lo que hace es eso. Yo tengo que demostrar que tengo el poder sobre alguien, tengo que demostrar que tengo el dominio sobre alguien, tengo que demostrar de que soy más capaz que los demás, tengo que demostrar que que yo soy mejor que cualquier otro. Y el orgulloso tiene ese problema serio, es un problema serio en su corazón. ¿Sí están conmigo? Y entonces el orgulloso siempre está contendiendo, siempre quiere pelear. Usted ve un orgulloso, siempre está peleando, siempre está figurando. El día que no le toca servir y no lo ponen a figurar, no se congrega, porque no es el día que yo tengo que ir a que me vean. Dios guarde un orgulloso, usted le ponga, hermana, usted le toca esta semana la cocina. ¿Cómo que la cocina? ¿Qué le pasa al pastor? Moisés, ¿qué le pasa, pastor? Dígame. Los baños. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Pero tiene razón, los baños, ¿verdad? Hoy usted va a estar en el parqueo esa semana. Pero yo en el parqueo, si soy el más viejo de estar con usted aquí en la iglesia, ¿por qué no pone a otros? Porque es lo que pasa. Porque es lo que pasa. Entonces nosotros no queremos servirle al Señor, sino que queremos que nos vean haciendo algo para figurar. Porque el orgullo es tanto. Y el orgullo me hace a mí ¿qué?
Es como el pavo real, ¿verdad? Que las plumas se les tiran y quiere que todo el mundo lo vea. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia le pasa eso. Y entonces, nosotros tenemos que entender algo. Nada más necesitaba ser sano de la lepra o ser sano espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Él tenía un problema en su alma. Él era poderoso, por eso él era poderoso. Porque él, donde estaba, él quería sobresalir. Un orgulloso no puede perder. Una persona orgullosa, si pierde, llora, grita, toma y se pone. Eso fue lo peor que le pudo haber pasado. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Vea qué tremendo. Una sirvienta judía lo recomienda. El rey le dice que no puede hacer nada por él. Ya estaba machacando su orgullo. Llega donde Eliseo y Eliseo no lo atiende. No sé si me voy a entender. Usted dice, ¿por qué me está pasando a mí esto? Es que mira qué tal cosa. Algo Dios está procesando en usted. Algo Dios está procesando en mí. Y después de que llega eso, Elías le manda al sirviente. Y el sirviente, en lugar de decirle, porque él pensó que le iba a decir, eres sano, vete ya, ¿verdad? No, él le dice, si me se consume 7 veces. Y entonces él en ese momento refunfuña y dice, si donde yo vengo hay mejores ríos. De la iglesia donde yo venía, era mejor que esta. ¿Ustedes de qué juegan? Que el pastor se pone en esas cosas. Hay mejores iglesias. Yo estoy ahí pero yo hablo inglés perfectamente. Yo me voy a una iglesia gringa. Al lado de la casa. Está hablando con vos con toda la razón. ¿Qué es lo que hace el orgulloso? Toma esas decisiones porque no le gusta ser procesado. No le gusta que lo agarren y lo trituren. Hello. ¿Cómo eran los sirios? Una potencia. Eran poderosos. ¿Cómo está tratando a Amán? ¿Cómo lo están tratando? Como si fuera normal. Como si fuera normal. Menos que normal, porque Eliseo ni siquiera le quiso hablar. Hello. Dígale que está a su lado, dígale. El orgullo se mata con la humildad. ¿Cierto o no? Entonces, voy a decirle esto porque para mí es muy importante que a usted le quede clarísimo lo que estoy diciéndoles, porque en el orgullo hay muchas cosas que van a afectar nuestras vidas. Inclusive, véase el verso 13, lo que pasa. En el momento que él se pone bravísimo, ¿verdad? Es más, vamos a leer el 12. Contéstele a mi esposa, Mauricio. No sé qué quiere, por favor. Dígale, vamos al 12. Dice aquí, Habana y Farfar, ¿qué dice? Ríos de Damasco no son ¿qué? Mejores. Capítulo 5, verso 12. ¿Verdad? No son mejores que las aguas de ¿qué? Yo no sé si el pastor me va a respaldar en esto. Yo fui a Israel, sé que él había ido, pero el río Jordán no es nada bonito. Es un río feíto. Andan unos peces ahí como los peces como el catfish, ¿verdad? Que tienen unos bigotones. ¿Se lo visto? Y allá le decimos tololos. Pasan unos tololos todos raros, todos feos, aquella cosa. Y yo decía, guay, pero en Costa Rica tenemos ríos, pero de la high class. Es más, uno de los ríos más puros está y se llama el Savegre, el agua y todo. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo no me voy a bautizar. De hecho, no me bauticé. Pastor, ¿por qué orgullo? Ya me voy a bautizar. Y yo no me bauticé y no por orgullo. Yo le tenía miedo a esos bichos raros. De que me muerdan una pata. No, señor, ya estoy bautizado. ¿Verdad? Y yo me acuerdo de esos pecesotes rarísimos que habían ahí, ¿verdad? Pero él empieza a decir, allá en mi pueblo hay mejores ríos. Sí, me voy a entender. Yo tengo mejores cosas. El orgulloso dice, yo vivo en una casa mejor. Yo tengo un mejor trabajo. Yo tengo un mejor carro. ¿No vio el carro que tiene? Yo tengo un carro, yo tengo un buen carro, una buena troca. Mire cómo estoy. Es tremendo. El orgullo. Era general, era varón grande, era hombre valeroso, era señor. Aló, era padre. ¿Cómo le dijo? En el principio dice que era general, era varón grande, ¿cierto?
Era hombre valeroso, ¿cierto? Después dice que, después le dice, dígale a mi señor. ¿Qué dice la sirvienta? La sirvienta, ¿qué dice? Dígale a mi señor que vaya allá. Entonces, mi señor. Y los criados, porque nada más no era un hombre malo. Él no era un hombre malo, era un hombre orgulloso. Una persona, escúcheme, cuando le tocan el orgullo se le sale lo malo, pero si no le tocan el orgullo, no le tocan el área que a él lo afecte, él es un hombre que puede ayudar a otros, puede darle la mano, mientras él no se sienta menos que ellos. ¿Sí me va a entender? Mientras él siempre sigue sintiéndose el más grande, el más poderoso, él es un hombre bueno. Es más, dice la Biblia, y esto me llamó la atención muchísimo porque dice el 13, dice, y sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Nadie le decía Padre mío a nadie. Si le dicen padre es porque era alguien muy importante. Y aparte de importante, era un hombre bueno, no era un hombre malo, pero tenía un problema de ¿qué? Porque el orgulloso normalmente es talentoso, inclusive es carismático, él habla, él conversa, el orgulloso le gusta sobresalir, entonces va a un restaurante y dice yo los invito a todos, ¿aló? Y no es porque es bueno, sino porque él quiere demostrar que tiene ¿qué? Poder, que tiene dinero, que tiene capacidad, que él está sobre todo. ¿Sí me va a entender lo que estoy diciendo? Entonces cuando un orgulloso viene a la iglesia y empiezan a procesarlo, empiezan a decirle tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquí, hoy no vas a estar aquí, hoy vas a estar allá, el orgullo empieza a ¿qué? A ser machacado, y cuando empiezan a ¿qué? A triturarlo, el hombre o la mujer empieza a ponerse molesto. Y eso no le gusta, ¿verdad? Y desgraciadamente tenemos una desgracia terrible, porque yo no escucho a gente que dice, me voy de la iglesia católica, me voy para otra iglesia. La gente católica no migra, los testigos de Jehová no migran, los mormones no se van para otras iglesias. ¿Quiénes son los que se van para otras iglesias? Los cristianos evangélicos panderetas que dicen tener la relación con Dios más poderosa y que tienen la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí me va a entender? Se enoja con el pastor y voy y me abro otra iglesia. Yo no he visto que un padre diga, me enojo con usted y me abro una iglesia católica. Ellos son diferentes. Yo tengo un tema que yo hablo que ellos son parte de un reino y no un reino aparte. La iglesia evangélica tiene un reino aparte. Porque el evangélico se enoja y hace sectas, empieza a levantar iglesias. El evangélico se enoja y va y se va a congregar en otra iglesia. El testigo de Jehová se enoja y tiene que quedarse ahí porque si se congrega en la otra iglesia, el testigo de Jehová es igual que la otra. ¿Sí me van a entender? No cambia. Sí están conmigo todos, ¿verdad? Sí, entonces cuando entendemos esto, Dios empieza a trabajar con nuestro orgullo. ¿Aló? Y entonces para mí esto es muy importante. O sea, ellos le decían padre. Padre significaba que lo amaban. Era un hombre bueno para ellos, pero era un hombre con problemas de orgullo, ¿verdad? Y entonces no eran aguas bebibles, eran aguas contaminadas. Y aquí es donde viene el problema, porque entonces ¿qué dice? Tiene que zambullirse 7 veces. 7 veces. ¿Aló? Imagínese usted a un orgulloso 7 veces. 7 veces. Si hubiera sido una, pero 7. ¿Verdad? Hello. Este tema es tremendo cuando lo usamos nosotros en el matrimonio. El 99% de los divorcios es por problemas de orgullo. Sí. Porque no doblegamos, porque no reconocemos nuestro error. Las esposas y los esposos les cuesta reconocer el error en su matrimonio. Y entonces no piden disculpas, no piden perdón. La gente piensa que pedir perdón es rebajarse. Ahorita le hablo más tarde. ¿Sí me va a entender? Y no es cierto. El perdón usted lo necesita porque usted necesita vivir bien. El perdón se da porque yo lo necesito, no porque el que me hizo el daño lo necesita. Hay gente que nos ha hecho daño y ni siquiera se han dado cuenta. Y usted vive con un corazón amargado. Y aquel anda bronceándose el ombligo ahí, igual en la playa. Y usted está en la casa amargada, frustrada y peleando. Y ¿sí me va a entender? Y cuando lo ve se quiere vomitar. Y aquel ni cuenta o aquella ni cuenta se da de lo que está pasando. Por eso el perdón lo necesitamos nosotros, no el que nos hizo el daño. ¿Sí están conmigo? Entonces, entendiendo este principio, ahí es donde tenemos que
¿Qué pasa? Que ser machucados o machacados. Y entonces aquí es cuando empezamos a entender que el orgullo tiene que empezar a ser triturado. Y Dios va a empezar a limpiarnos, y a limpiarnos, y a limpiarnos, y a limpiarnos. Ahora, le hago una pregunta. ¿Podía Eliseo orar por él para ser sano? Sí. ¿Verdad que sí? Pero Eliseo sabía que si lo hacía, él seguía siendo orgulloso, él seguía siendo altivo, él seguía teniendo problemas, él seguía maldiciendo a los judíos. ¿Por cómo se contaminó él? Por hablar mal de los judíos. Entonces, ¿qué quiero decirle? Muchas veces nosotros nos contagiamos por estar hablando mal. Y eso es porque tenemos problemas de orgullo. Y hablo esto porque es importante, zambullirse, ¿verdad? Zambullirse es importante. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué Dios nos pide que nos sumerjamos en el agua? Pastor, porque en el agua nosotros nos sumergimos y salimos una nueva criatura. No, porque el agua representa que cuando usted baja al agua, así me va a entender, no hay ninguna otra cosa que pueda entrar con usted. El aire no entra en el agua. ¿Sí me va a entender? O sea, el agua es, vamos. Hay hermanos que se bautizan pero con la billetera afuera. Yo me convierto pero no voy a diezmar ni a ofrendar. ¿Sí me va a entender? Porque eso es un golpe para ellos terrible. El orgulloso no diezma ni ofrenda y lo cuestiona todo y habla mal. El orgulloso cuestiona el zapato que usa el pastor, cuestiona la ropa que usa el pastor. El orgulloso cuestiona lo que el pastor hace. El orgulloso cuestiona el profesional que sabe que el pastor tal vez no ha estudiado, entonces viene aquí, se sienta y le cuesta recibir de un pastor sencillo. ¿Por qué motivo? Porque es orgulloso. Yo sé más, yo estudié más, yo soy más capacitado. Lo que pasa es que él se le olvidó que lo que él tiene es lo que ellos necesitan. Mi mamá, voy a poner un ejemplo, mi mamá es una señora ahorita de 72 años, no tiene las fuerzas que tenía antes, pero mamá toda la vida fue una mujer muy fuerte, muy enérgica. Y me acuerdo que mamá en sus cosas, y quiero que escuchen esto, en sus cosas ella siempre fue tremenda, pero mamá con costo sabe leer y escribir, ¿verdad? Y cuando ella empezó a buscar de Dios, eran horas y horas y horas en el tiempo de oración, y empezó a hacer un grupo en casas, y de un pronto a otro nos dimos cuenta que lo que le llegaban eran directoras de colegios, doctores, enfermeros, todos eran profesionales. Solamente Norita, mi mamá se llama Norita, Nora, solamente Norita era la que no sabía leer la Biblia, poquito. Entonces ella decía, léame el versículo tal, y la autora le leía. Léame tal, y le leía. Pero ellos entendieron que mamá tenía lo que ellos no tenían. Ellos amaban a mamá, y la aman hasta ahora. Al extremo de que mamá, por ejemplo, era una mujer muy usada por Dios. Le digo, no es que no sea usada, sino que ha estado un poquito enferma, quebrantada en salud, entonces ella pues le cuestan mucho ahora las cosas. Pero en aquel entonces ella iba a los hospitales. A este nivel mami se manejaba. Iba al hospital y me acuerdo que una vez estaba orando por un señor, el señor está ahí todo medio muerto, y ella se entra al hospital a orar por el señor, y cuando entra a orar por el señor le decía que con la cabeza que no orara, ¿verdad? Y entonces mamá le decía, quédese quedito, yo voy a orar por usted aunque no quiera. Porque ella hablaba así, ella es una mujer, digámosle, muy sencilla, muy tosca. Quédese quedito, estoy orando por usted, le decía, ¿verdad? Y entonces cuando ella está orando por el viejito, entra la esposa del viejito, la viejita, y le dice, ay mamita, no ore por él, porque nosotros somos testigos de Jehová y no creemos en eso. Y en ese momento me acuerdo que mamá levantó la mano y le dijo, usted se calla y recibe ahora de parte de Dios. La señora se fue de espaldas y cayó en el piso hablando en lenguas. ¿Sí me va a entender? Toda una estructura mental de testigo de Jehová. El Señor se murió. La señora terminó con mi mamá orando por los enfermos y convertida a Cristo. Era una anciana de la iglesia de testigos de Jehová. Entonces, el poder que usted y yo tenemos no lo tienen ellos. ¿Sí me va a entender? La magnitud de presencia de Dios, que fue lo que hablé yo, que tenemos usted y yo, no lo tiene la gente del mundo. Ahora, el no entender esto hace que nosotros nos metamos en problemas, porque la gente orgullosa critica, habla y ve lo feo y los defectos. Era lo que pasaba con mi mamá. Oigan, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando un niño va a nacer? Rompe fuente, hay agua, ¿cierto o no? ¿Qué pasa? Entonces, yo le estaba diciendo, yo voy a cambiar a este hombre, tengo que sumergirlo aquí, porque cuando lo sumerjo en el agua no puede entrar nada más que el agua.
Ahí no puede entrar nada más que nada. Entonces Dios empieza a cambiar al hombre y entonces es cuando viene, ahí no entra ni viento, ni aire. O sea, esto es muy fuerte, ponga atención. Cuando se bautiza usted, ni los espíritus inmundos pueden entrar. ¿Sí me van a entender? Por eso ellos creían en el bautizo, ¿verdad? Entonces, el orgullo se vuelve una roca en la gente, se vuelve una piedra en la gente, y la gente no entiende lo que pasa. Entonces, dice la Biblia que Naamán se consumió, o se sumergió ¿cuántas veces? 7 veces. Y cuando Naamán se sumerge 7 veces, hay un asunto, dice que sale la piel como la piel de ¿qué? Y entonces, en ese momento Naamán reconoció que él tenía que ser procesado, que todo lo que le había pasado era necesario. Inclusive yo me imagino a Naamán cuando sus criados le dicen, Señor, vaya, haga caso. Como cuando la mujer le dice al marido, haga esto, mi amor. ¿Qué le pasa, verdad? ¿Escuchó? ¿Verdad? No hay nada más terrible para un hombre que la mujer le diga lo que tiene que hacer. Eso lo mata. ¿Qué le pasa a esta que me está diciendo? ¿Qué le pasa? ¿Aló? No hay hombres hoy aquí. Pero entiendan, entonces, eso pasa. El orgullo en el hombre nos mata. Les voy a explicar algo, hombres. Y les voy a decir algo muy simple. ¿Se han dado cuenta que las mujeres tienen un sexto sentido? Ellas ven lo que usted y yo no vemos. Simple, en el escalafón o en la pirámide de la creación, la última creación de Dios fue ¿quién? La mujer es la que está más arriba. Por eso para ella es más sensible escuchar la voz de Dios. Para ella es más fácil. Entonces nosotros, como somos tan cabezones y somos tan simples, nosotros todo lo resolvemos muy fácil. Ellas no. Entonces por eso ella todo lo cuestiona. Voy a hacer un paréntesis aquí, pero quiero que me escuche esto. La mujer es necesaria. Cuando Dios le dijo a Adán, yo le voy a hacer ayuda idónea, la palabra ayuda idónea no era una palabra de que alguien que te vaya a servir, que te sirva la comida y que te ponga el plato, que te dé eso. No, cuando le dijo esto, en el escrito antiguo lo que le está diciendo es, yo te voy a crear una oponente, alguien que se te oponga. Pero esa oposición es como el Congreso del ¿cómo se llama? Del gobierno de Estados Unidos, que tienen que haber diferentes tipos de partidos para que vuelva a ser una ¿qué? O sea, se vuelva una democracia, ¿sí me voy a entender? Porque entonces se vuelve un balance. Cuando le está diciendo, yo necesito que tú te conviertas en la oponente, lo que le estaba diciendo al hombre, yo necesito alguien que te traiga un balance. Porque el hombre sin la mujer no tiene un balance. Por ejemplo, no dice la Biblia, la mujer que encuentra hombre encuentra el bien, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? El hombre que encuentra mujer encuentra el bien. ¿Está escuchando, Juan? Entonces es muy importante esto, porque cuando nosotros entendemos este principio, la mujer lo que nos trae es un balance. Por eso la mujer a usted le dice las cosas que tiene que hacer y las cosas que no tiene que hacer. Ella puede ver las cosas. La mujer huele lo malo y huele lo bueno. Mira, este hombre que está ahí no te conviene, ten cuidado que te van a salir chuecos los negocios. Usted habla de mal agüero, siempre maldiciéndome, siempre hablando mal. ¿Y qué le pasa después? Chácatas. Mi amor, ¿cómo le fue con aquel? ¿Con quién? ¿Con aquel? Ah, se me había olvidado contar. Eso nos pasa a los hombres. Se lo digo porque estoy casado, tengo casi 25 años y yo sé lo que es eso. ¿Aló? ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me voy a entender? ¿Qué le dijo Abraham a Dios? Abraham, yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué le dijo Abraham? Jálese un volado, Señor. Hágame un favorcito. ¿Qué le dijo? Vaya, hable usted con Sara. ¿Sí? ¿Quién habló con Sara? ¿Fue Abraham o fue Dios? Dios le dijo, Sarita, Sarita, prepárese que hoy en la noche hay fiesta. ¿Sí o no? Porque Abraham sabía que para él era muy difícil hablar con Sara. Sara era una mujer de carácter fuerte. ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Hágame el favor, agarre a Agar y agarre a ese chiquillo y lo echa de aquí fuera ya. ¿O no? Era una mujer fuerte de carácter. Porque y Abraham, ¿qué era? Abraham no era un pan. Abraham llegaba a todo el mundo y todo el mundo lo pasaba a la casa. Lea la Biblia. Lo atendía. Dice que llegaban desconocidos y los atendía. Y Sara, no, Sara, suave, suave, suave. Abraham, suave, suave. Hay que tener cuidado. ¿Cómo son las mujeres? Así son las mujeres. ¿Está escuchando, Juan?
No. Así son las mujeres, ¿verdad? Porque ellas le dicen a uno lo que usted no quiere escuchar. La única persona que le dice a usted la verdad en la cara y lo que usted no quiere escuchar se llama su esposa. ¿Like o no like? Una vez después de que prediqué un mensaje, yo todo el mundo, pastor, qué buen mensaje, pastor, qué buen mensaje. Mi amor, ¿viste? Pésimo. ¿Cómo me vas a decir eso si todo el mundo me aplaude en la iglesia? Pésimo, porque lo que dijiste, esto y esto y esto, no se hace, no exponga a su familia. Dios tiene razón. ¿Verdad que sí? Los esposos están conmigo. A ver, esposos, ahora al final me buscan para yo orar por ustedes. Amén. Que el Señor los fortalezca. Hoy yo creo que se está quedando como un peso de encima. Ay, Jesús, gracias, porque mi esposa ya entiendo por qué es así. Y termino con esto porque esto es poderoso. Naamán, en su orgullo, le costó reconocer. Con un leproso no se habla. Con un leproso no se reúne. Con un leproso no se juega, con un leproso no se comparte, con un leproso no se gasta tiempo, porque el leproso te va a contaminar. ¿Y la lepra por dónde entra? Por la boca. Y cuando hablo de la palabra lepra, estoy hablando de la palabra orgullo, porque el leproso siempre, él lo que hace es que está hablando mal, y el que habla mal es el que se siente superior a los demás. ¿Cierto o no? Ok, dice la Biblia que entonces llegó Naamán otra vez a decirle a quién, a Eliseo. Eliseo, gracias. Y entonces, ¿ahora qué pasó con Eliseo? Sí salió. Sí salió. Ahí usted lo puede leer. Yo estoy hablando de la historia, pero aquí está en la Biblia. Eliseo se salió y le dice a Naamán, mi señor, y ahora sí, ya quedé bien. Quedé guapo, quedé con la piel del niño, mi señor, gracias. Le traje un montón de regalos. Le traje oro, le traje esto, le traje aquí, le traje allá. ¿Y qué le dijo Eliseo? No lo acepta. ¿Por qué no lo acepta? Porque le estaba diciendo, su costumbre es comprar a la gente. A mí nadie me compra. El Dios que yo tengo, nadie lo compra. Lo que tú tienes, no lo vendas. Lo que tú tienes, escuchen, viene de parte de Dios. Y entonces el problema del orgulloso es que siempre quiere comprar a los demás, haciéndoles favores, haciéndolos sentirse bien, estimulándolos para que usted caiga en la trampa de ellos. Porque el orgulloso te invita a comer, pero en el camino te va hablando mal. El orgulloso te manda una ofrenda, pero en la ofrenda te manda una carta donde te explica, te mando la ofrenda, hermano, pero necesito hablar con ustedes, ahogarme, porque vio lo que me hizo el pastor, vio lo que me hizo fulano, vio lo que me hizo Perencejo, necesito que me ayude, necesito a alguien que me escuche. No se siente a conversar con un leproso. A los leprosos, ¿qué hay que hacer? Hasta que ellos reconozcan. ¿Qué pasó con el criado? Dice la Biblia. Entonces Jesse corrió. ¡Mi señor! ¡Naamán! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo recibo los regalos. Estoy parafraseando, no fue lo que pasó, ¿verdad? Yo recibo los regalos. Entonces Naamán, ¿qué le dice? ¡Tome! Ya que mi señor no lo recibió, yo estoy aquí, yo sí puedo. Porque hay gente que fácilmente se vende. Hay gente que fácilmente, no importa que hablen mal, mientras me inviten a comer, yo voy. Mientras me den una ofrenda, yo voy. Mientras me hagan sentirme bien, yo voy. ¿Sí me van a entender? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con Jesse? ¿Cómo terminó? Dice la Biblia que cuando llegó donde Eliseo, dice Eliseo, ups, siento algo raro, Jesse. ¿Qué pasó? Jesse, ¿qué pasó? Nada, mi señor. Jesse, ¿qué hiciste? Y le dice, mi señor, es que yo necesitaba unos chuminitos, una platica. Usted sabe que yo tengo una mujer que mantener. Usted sabe que yo tengo una necesidad. Eso pasa. Yo sé que no está bien que yo ande con él o que yo haga esto, pero yo tengo una necesidad, necesitaba que me ayudara, que me llevara a comer, necesitaba que alguien me escuchara, necesitaba que aquí, sí me voy a entender, porque eso es lo que pasa. ¿Y qué le dijo Eliseo a Jesse? La lepra que tenía Naamán ahora cae sobre. ¿Cómo terminó Jesse?
Mi pregunta es, y termino, ¿cómo estamos? Y le digo esto, la lepra se contamina a través de hablar. Y lo que pasa es que lo que contamina es mi corazón. Y cuando yo no tengo el corazón listo en un liderazgo, fácilmente yo me siento con cualquiera a tomar un café y hablar mal. Y hablar mal, y hablar mal, y hablar mal. Pastor, ¿cuál es su consejo? Oigan, le digo algo muy fuerte. La boca habla de la miseria o la abundancia espiritual que tú vives. Se lo repito, tu boca habla. Tengo una enseñanza acerca de la boca, el poder que tenemos en la boca. La boca habla de la miseria o la prosperidad que tú vives. ¿Qué estás hablando? ¿Con quién está sentándose usted? ¿A quién está criticando? ¿A quién está señalando? Proverbios 6, se los dejo como tarea, del 16 al 19, ahí se los dejo, ¿ok? Cuide su corazón. Su corazón es lo más importante delante del Señor. Tenemos que ser sabios en lo que estamos hablando. ¿Están aquí conmigo? Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque pudimos compartir una palabra. Señor, yo bendigo el liderazgo de esta casa. Bendigo sus vidas, todo lo que ellos hacen. Bendigo todo lo que ellos tienen. Señor, guárdales. Señor, bendíceles en gran manera. Espíritu Santo, guarda su corazón. Que no hablen mal del líder, del pastor, de su compañero de milicia, de ministerio, de nadie en la iglesia, Señor. Que su corazón sea guardado. Dios, porque no podemos permitir que la lepra entre a sus corazones. Esa lepra que puede hacer daño. Señor Jesús, te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú añadas. Señor, y te pido por toda aquella persona que tiene un corazón contaminado. Dios, ahora mismo, Señor, te lo dejo en tus manos. Yo no puedo trabajar con él, porque si me meto con él, yo me voy a terminar contaminando igual, Señor. Así que, Señor, te pido hoy, Dios, que trates con ellos, los bendigas, pero a nosotros como líderes, guárdanos de no caer en pecado y no ser leprosos delante tuyo, Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Una de las cosas que mina el hablar mal, la shonara, el hacer las cosas malas, no nos deja servir, no nos deja involucrarnos, no nos deja crecer espiritualmente, no nos deja despertarnos. ¿Sí me voy a entender? No se le olvide que la boca tiene el poder para dar vida o para matar. Amén. Les bendigo, Pastor Mauricio o el pastor. Paso de una vez, Pastor Mauricio. Dele, Pastor Mauricio, la